Hola, soy Luis Mestralé, artista visual y trabajadora del cultural, y gracias por la invitación. Yo soy Cristian Valenzuela, artista visual chileno. Estamos instalados en Bruselas desde hace ya 8 años y queremos agradecerles la posibilidad de compartir con ustedes y en este formato un proyecto que llevamos a cabo desde hace 4 años y que se denomina, No sabemos bien cuándo, pero está en proceso, se entonces denomina se denomina Artiste sinon tu fais quoi, artista o si no, ¿qué haces? Y es un proyecto que empezó como en 2012, desde una reflexión que yo tenía sobre la relación en función arte y trabajo, o cómo los artistas eh, manejan para hacer sus proyectos artísticos, y también que tienen en muchos casos que trabajar en un lado, un campo que no está en el campo del arte, y en esta relación de cómo este trabajo que puede ser, no sé, vendedor o en la restauración o garzona, por ejemplo, y cómo se influencia. Bueno, eso es el punto de partida del proyecto. Y también era una reflexión sobre el hecho de hacer o no artefactos en el arte, y también que como ser artista cuando no quiere hacer parte, por ejemplo, del mercado del arte. Um, Eso era el punto de partida del proyecto. Claro, si bien el proyecto comienza un poco antes, porque se basaba en reflexiones que teníamos cada uno de nosotros por nuestra vía. En el caso de Luis tenía que ver como una forma de desmaterializar una práctica, y por mi parte tenía que ver con la energía eh, invertida en un proceso de creación. Y hasta qué punto, sí, una pregunta bastante marxista, pero que tenía que ver como qué es lo que quedaba allí y qué es lo que estaba dando uno y qué es lo que se estaba generando en intercambio para uno también. Entonces, frente a esa tensión y por otra parte, al tener que subsistir, encontrar un medio de subsistencia, cuando no quieres formar parte de una zona comercial o definitivamente no eres invitado en ese tipo de juegos, cómo uno se generaba ciertas estrategias para poder continuar haciendo arte, de qué manera, para quién y dónde se encontraban esos espacios. Es de esa manera que en el año 2016, que ya es como cuando el proyecto se lanza de manera definitiva, Luis recibe una invitación en un espacio de exhibición independiente aquí en Bruselas denominado Torx, y que tú puedes contar mejor al menos ese evento. Bueno, él fue integrado en una exhibición de un artista que se llama Jean-Philippe Traume, que él hace arte bien, como que presenta artefactos de esculturas, bien formal, si puedo decir eso. Y el punto fue un día fuimos con la organizadora Marjorie Capeluche, que era la directora del espacio a este momento, y donde el taller de este artista. Y la primera cosa que yo veo es una escultura que no parece estar el trabajo del artista de Jean-Philippe. Y él me dice, no, 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 eso es para, para comer. Yo hace escultura para otro artista que él está como
ganando su vida con el arte. Y él hace las esculturas como asistente. Y entonces y después yo veo el trabajo de Jean-Philippe. Y entonces esta pregunta partió de eso. Y yo organicé una mesa redonda durante como una actividad satélite de la exposición y donde yo invité gente, pero bueno, eran más artistas porque la pregunta se adresa a ellos y Sí. ellas y que era en esa pregunta y cómo definir era más como solo una pregunta abierta sin tener respuestas o, o La idea era lanzar una perdón. pregunta sin tener, sin ofrecer respuesta. La idea era activar una pregunta que zumbaba en las cabezas de todos en aquel momento, sobre todo en generaciones más jóvenes. Tenemos que aclarar que yo soy un poco mayor, más de una década mayor que Luis, pero que es una pregunta que siempre ha estado constantemente allí y, y que no y que son, son respuestas que se tienen que encontrar de manera independiente. Entonces era súper motivador abrir una pregunta y ver qué es lo que podía pasar con ello. Entonces lo que se propuso en aquel momento fue un espacio o tiempo de discusión que en un primer momento tenía una cierta objetividad respecto de cómo se había propuesto la pregunta artista y sino qué hace, pero que nos dimos cuenta que, vista la cantidad de personas, fue las vías de los horizontes diferentes que se encontraron frente a esa pregunta como posible respuesta. Eso si lo podemos dejar de un lado por un momento, pero la idea era como, para tratar de amenizar este encuentro, propusimos una completada. Y la completada fue propuesta bajo los mismos principios que se generan las completadas en Chile, cuando ciertos grupos precarizados necesitan organizarse para ir en ayuda de uno de sus miembros. Para nosotros era más bien simbólica esta operación completada, no era literal, y evidentemente logró generar un espacio de encuentro. Una segunda discusión también, ¿no? Claro. Eh, Bueno, y después de eso hicimos como un grupo de trabajo que no funcionó súper bien porque no teníamos los mismos intereses intereses, u objetivos. objetivos. Y entonces se diluyó un poquito a un momento, pero en 2000, ¿cuándo? En febrero del 2000, al año siguiente, esto fue, no recuerdo muy bien, pero fue el año 2016. En el mes de enero del 2017 llega Eduardo Cruces, artista amigo nuestro de la octava región. En los años entre el 2010 y el 2013 hizo un máster en l'École Cantonale d'Art du Valais en Suiza, en el medio de los Alpes, y gracias a ese vínculo se vino en residencia a Amberes, en donde reencontró a gente que había encontrado en Suiza. Y que tenían un proyecto, entonces artistas locales, Katinka de Jong, Ligie Delat y Joe Caimo, que son del lado flamenco, De Bélgica. de Bélgica, y que tenían a este momento un proyecto que se llamaba Werken is Misdaad, y que quiere decir el trabajo es un crimen. Y en este contexto que también organizaban como pequeños encuentros donde proponía diálogos y una comida también.
Y en este contexto, de acuerdo con Eduardo Cruces, decidimos de hacer la primera publicación que, que era más como una, un catálogo. No, no, no. La idea de la publicación... Perdón por mi español a veces. Me permito, porque puedo hablar un poquito más rápido también. La idea de la publicación, que fue discutida en equipo, incluso con Eduardo también, que fue quien activó la invitación, era generar un soporte, un vestigio del encuentro, un vestigio de aquel espacio-tiempo que se había articulado gracias a diversas voluntades, y que si no existía este documento, era muy difícil acordarse de lo que allí se había generado. Nosotros no tenemos control sobre la discusión, podemos guiarla un poco, podemos alimentarla, pero lo que acontece allí no depende de nuestras voluntades porque es una discusión abierta, en donde todo el mundo está invitado a participar. Lo que nosotros hacemos, lo que decidimos hacer en aquel momento con la publicación, era lanzar algunas bombitas, algunas frases descontextualizadas que con un fuerte poder interpelativo nos hacían un llamado de atención sobre nuestra condición de artista y en el contexto en el cual estamos trabajando, para quién estamos trabajando y qué estamos acumulando. Hay una pequeña referencia a la completada, que se lo habíamos dicho anteriormente, porque la volvimos a hacer aquí. Creíamos que era necesario un encuentro ritual en torno a la comida, y no solamente en torno al alcohol, sino en torno a la comida, como acontece de repente en las inauguraciones, pero para poder liberar un poco la lengua y poder un poco despojarse de las armas con las que uno llega. Y ese fue el objetivo de la publicación, que es un elemento más del encuentro. O sea, ya estamos hablando de 3 elementos. Estamos hablando del elemento encuentro, estamos hablando del elemento publicación, y estamos hablando del elemento comida, como una especie de rito de encuentro. Las publicaciones son basadas sobre el panfleto y también sobre la vida popular, y con códigos de color súper simple y también con grafismo súper simple. Le llamamos el non-grafismo, el non-design, y que está compuesto de diferentes citas, imágenes y textos originales también. A veces gente que escriben para una edición, o yo, por ejemplo, que yo hago casi siempre una introducción sobre cada edición. Y bueno, eso fue el inicio de este formato encuentro, publicación y comida. Uh-huh. Y comida que está basada también sobre la figura de la olla común. Y eso yo dejo a Cristian hablar un poquito más. El hecho de haber generado la publicación dejó, como lo había dicho en un primer momento, cumplió su objetivo, que era dejar un trazo. Y el hecho de haber dejado un trazo a nosotros nos permitió difundir el proyecto, y es así como fue generando un impacto, primero local, y gracias a eso recibimos una invitación de un artista que tenía en aquella época, en el mismo año 2017, un taller compartido con otros artistas, y nos invita a hacer un encuentro artístico multifactorial. Nosotros aceptamos la invitación, pero con la condición de invitar a otro artista, que es Patricio Gil Flot, que es un artista argentino que está instalado en Ginebra desde hace ya bastante tiempo, y lo invitamos a presentar su trabajo en la Escuela del No Trabajo, que es un proyecto de investigación en donde hace toda una seguidilla, una búsqueda, como dicen en portugués, una pesquisa de artistas latinoamericanos y particularmente argentinos que se han dedicado a desmaterializar el arte, por así decirlo en palabras simples. Y para eso generamos esta publicación, que aquí incluimos el código blanco, pero seguimos siempre con los rojo y negro,
son impresiones súper económicas, basadas en el principio del panfleto y de la lira popular, ilustración, texto. eh, y en esta ocasión hicimos la primera olla común. La primera olla común porque considerábamos que era súper necesario generar esta posibilidad de encontrarse en torno a un fogón, en torno este aspecto ritualesco de la camaradería. Y bueno, así cada publicación, cada encuentro que fuimos realizando fue despertando el interés de otros artistas, de otra gente que generaba espacios, que dirige espacios de arte, y así fue como pasamos posterior a eso a Ginebra, a Le Labo, un espacio de arte independiente, en donde propusimos nuevamente la pregunta, y en donde aquí yo creo que fue la primera vez que establecimos un vínculo con Samuel Ibarra, quien generosamente nos escribió un texto para la publicación. Y también que era súper sencillo porque él trabajaba también con su obra. Este texto fue un proyecto que hice con tradadores de la AFP y que era como incluir un lado artístico en un medio de trabajo bien de oficina. Entonces yo lo encuentro súper pertinente en el cuadro de la publicación y del encuentro. Y desde ahí también trabajamos con diferentes artistas de Chile, de Suiza, y ahora cada vez con invitación en diferentes espacios, con residencia. Quizás podríamos mencionar que después de haber estado en Ginebra, pasamos por Espace Libre en Vienne, en donde Andrea Marioni nos invitó a presentar en el marco de la Lumpen Universitat un proyecto que él tiene. Nosotros hicimos esta publicación que se basó en la figura de la cabeza de pescado, y en donde hicimos una sopa de cabeza de pescado, y con colaboraciones diversas de diferentes personas. Tuvimos una colaboración previamente, de hecho me salté un número, que es que fue una invitación que recibimos de la parte de Carolina Matamala y Mabel Tapia para realizar una presentación en directo también esta vez. En directo, en donde la publicación se realizó en vivo, o sea, en el momento en que estábamos con las notas. Con las notas que los participantes. Que los participantes fueron generando en la medida que íbamos hablando. Después pasamos por una residencia por Lausanne, en donde, gracias a la invitación del equipo del Urgent Paradise, nos basamos en la figura del orgón de Wilhelm Reich, y generamos una publicación con textos originales y colaboraciones, particularmente una colaboración de Carolina Matamala. Y así, como fuimos acumulando publicaciones, las publicaciones se fueron difundiendo. Ese es un punto, las publicaciones nunca son lanzadas en grandes tirajes, siempre están pensadas en la cantidad de personas que están presentes en los encuentros, y eso hace que sea de pequeño impacto. Nunca tuvimos la intención de tener un impacto tremendo. No, es realmente como un trabajo también como de activista, o que se inscribe también en una escuela de anarquistas, dijimos eso, que trabajan en pequeños lugares locales, y eso. El proyecto está súper colmado de citas y referencias, y así ha querido ser. De hecho, el soporte, nos basamos en un fondo rojo, un fondo negro, un fondo blanco, y desde allí, a partir de ciertas posturas políticas que vamos adquiriendo en la medida que el tiempo avanza, y en la medida en que nos damos cuenta del estado de precarización de las cosas,
Sobre todo ahora. Y sobre todo ahora. Entonces, allí es donde vamos, no solamente tomando la palabra nosotros, sino que otorgando la palabra, dando la posibilidad de dejar vestigios a otras personas que han ya desarrollado una reflexión en torno al tema. Entonces sí se podría decir que es un trabajo extremadamente, y aquí quizás voy a parafrasear a Thomas Hirschman, ¿no? Nosotros no pretendemos generar una obra política con esto, pero sí pretendemos políticamente generar un resultado. Y en eso y en eso estamos. Ahora quizás como queda poco tiempo y yo quizás hablo un poquito más rápido, para terminar, lo que queremos decir es que nosotros siempre estamos muy atentos a conversaciones que tenemos con nuestros amigos artistas o gente que está en el medio. Y hace un tiempo atrás teníamos la idea, la intención férrea de generar un espacio de difusión de este proyecto, porque este es el último vestigio que queda del acontecimiento, del encuentro. Pero mucha gente se ha interesado y es así como, hablando el otro día con Ana María Saavedra y Luis Zapa Alarcón de Galmet, nos motivaron a generar un sitio. Nos encontramos con que estábamos en esta situación de confinamiento y dijimos, bueno, ahora sí disponemos del tiempo y lo vamos a hacer, y gracias a la colaboración de Eduardo Cruz, con quien estamos trabajando, estamos generando un soporte virtual para poner a disposición del amplio público los archivos digitalizados de las publicaciones, por una parte. Por otra parte, textos que, si bien estamos en una zona francófona, por tanto mucha de la información está producida en francés, va a estar disponible en español, en inglés y en francés. Y por otra parte, respecto de la publicación en sí, lo que hemos estado haciendo también es virando un poco desde esa panoplia de pequeños extractos y citas, a más bien dejar el espacio a una o dos voces para que desarrollen un pensamiento de una manera un poquito más generosa, para poder acceder a esas cabezas que están allí pensando activamente el devenir del arte, ¿sí? El devenir del arte, que eso es lo que nos interesa a nosotros. Y que trabajan de manera independiente, y eso es súper importante también. Sí, nosotros tenemos diferentes proyectos. Este proyecto en particular, que se llama Adquisición Centrífuga, es un proyecto absolutamente independiente, en donde se congregan voluntades y se genera el evento. Siempre es así y siempre va a ser así. Y bueno, eso es más que nada a grandes rasgos. Nos hemos pasado ya bastante, ¿eh? Estamos en 23 minutos. Yo no sé si ustedes lo van a querer cortar o no, no creo que sea necesario hacerlo, pero muchas gracias para darnos la posibilidad de compartir. Si tienen preguntas, el sitio va a estar listo en octubre de este año. O si no, o si necesitan con mayor urgencia respuestas, se pueden contactar directamente con los organizadores de este evento, y con Samuel, con Leonardo, y quizás allí nosotros, si tienen el interés, les podemos hacer llegar las publicaciones en digital, en PDF. Eso, muchas gracias y muchas gracias. Buena continuación a todas y a todos. Chao.